Gracias, señor presidente. No sé si me escuchan bien. Sí, diputado, lo escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, este martes la ministra de Salud, la pudimos ver, anunció que en el transcurso de este mes llegarán al país alrededor de 4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Ese lote de vacunas forma parte, hay que decirlo, de un total de 22.400.000 dosis que nuestro país adquirió el 6 de noviembre del año pasado y cuyo principio activo, ya lo dijimos también, se produce en un laboratorio acá a pocos kilómetros en nuestra provincia. El gobierno lamentablemente presenta esto como un logro que recién hacia fin de mes ingrese apenas el 18% de lo acordado, es decir, 4 de los 22 millones de dosis que la Argentina compró a esa multinacional sueco-británica que es AstraZeneca. Además, esta multinacional recibió ya un pago del 60% por adelantado. Recordemos también que el gobierno realizó contratos con los laboratorios donde se producen las vacunas AstraZeneca, la Sinopharm, la Sputnik, la Covishield, la Moderna, por la provisión de 50 millones de dosis, por las cuales ya se pagaron 189 millones de dólares, o sea, la mitad del monto final, pero solo se recibió hasta ahora un 20% de lo acordado. No hace falta explicar la cantidad de vidas que este retraso en la entrega de vacunas ya se cobró, ¿no? Cuando estamos atravesando el peor momento de la pandemia, con colapso sanitario, con récord de fallecimientos todos los días, es evidente que esta era una crisis evitable, porque nuestro país cuenta con todos los recursos para avanzar en la producción propia de vacunas, para no depender obviamente de la especulación de los laboratorios privados. Laboratorios que vienen amasando fortunas, apropiándose de conocimientos científicos que la mayoría de las veces se desarrollan en universidades públicas y con millonarias inversiones de los estados. Son grandes ganadores en medio de la pandemia, hay que decirlo claramente. Por ejemplo, AstraZeneca, que aumentó un 44% su valor en la Bolsa de Nueva York, alcanzando los 613 millones de dólares, según el Financial Times. Un estudio además reciente demostró que el desarrollo de esa vacuna se financió con un 97% de fondos públicos. Y el gobierno, hay que decirlo claramente también, protege a esos laboratorios, manteniendo en secreto los contratos firmados, no aplicando ninguna medida de fondo para terminar con la especulación y el retraso en el cumplimiento de los acuerdos, y por eso no sorprende que el Poder Ejecutivo haya presentado hoy esta ley que es escandalosa por donde se la mire. En primer lugar, porque permite la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Es una cláusula similar a la cláusula Cipaya que este gobierno avaló también para la fraudulenta deuda externa con los acreedores internacionales. Si uno de los laboratorios, por ejemplo, incumple, como ocurre a nivel nacional e internacional, el Estado tendrá que ir a los juzgados de Nueva York, Londres o Berlín a reclamar. El proyecto habilita además condiciones de indemnidad patrimonial respecto a indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias. Obviamente por parte de los grandes laboratorios. Es decir, que si hubiese reclamos por posibles efectos adversos de las vacunas, la responsabilidad la asume el Estado, no los laboratorios. Además, los exime del pago de derechos de importación y de otros impuestos de cualquier naturaleza. La verdad es que es un negocio redondo para los que especulan con la vida de millones. Y además, como si esto fuera poco, todo esto puede hacerse mediante cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas. Ahora el gobierno de Kicillof le pide a esta legislatura las manos libres para garantizarle condiciones leoninas a estas grandes farmacéuticas que son las responsables, junto con los propios gobiernos, del desfinanciamiento sistemático de toda investigación sobre enfermedades como el COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelcan toda su atención hacia el desarrollo de las drogas más rentables. Y también hay que decirlo, Juntos por el Cambio le da al Ejecutivo los votos a cambio de una comisión bicameral que no cambia nada el negocio fabuloso que los laboratorios van a hacer gracias a esta ley. Como venimos sosteniendo desde el inicio de esta pandemia, no podemos permitir que la vida de millones de personas dependa del cálculo, del lucro de estas corporaciones. Por eso insistimos con la necesidad urgente de centralizar el sistema de salud, es decir, de poner todos los recursos disponibles, públicos, privados, de obras sociales,
al servicio de enfrentar verdaderamente esta pandemia. No puede faltar una cama, un respirador, oxígeno, test o vacunas. La salud es un derecho humano básico, lo venimos sosteniendo, no es un negocio de unos pocos. Seguimos reclamando todavía la liberación de las patentes, un reclamo por el que hace algunos meses nos tildaban de utópicos, pero que hoy es admitido como necesario hasta por el presidente de los Estados Unidos. Por eso también hoy presentamos un proyecto para declarar de utilidad pública el laboratorio MaxScience, que se encuentra en la localidad de Garín, propiedad de Hugo Silman, quien firmó un contrato con la multinacional AstraZeneca para producir la vacuna, ¿no? Un proyecto que, lejos de darle todo el poder a los laboratorios, como propone el gobierno, plantea medidas de soberanía para resolver la crisis de las vacunas. Una salida, obviamente, al colapso sanitario, donde la vida de millones esté por delante de la ganancia de unos pocos, donde los laboratorios rindan cuentas por los miles de vidas que se cobró el incumplimiento de sus compromisos y, obviamente, donde el gobierno deje de beneficiarlos a costa del sufrimiento del pueblo pobre y trabajador. Gracias, señor presidente.